Saludos y bendiciones para todos. La invitación es para una nueva video reacción. Pues vamos a hablar acerca de las raíces hebreas vistas desde las perspectivas de sus detractores, quienes la señalan como una plaga. Nosotros en Casa de Restauración hemos dicho infinidad de veces cuál debería ser el comportamiento, la conducta y sobre todo el lenguaje que manejan los creyentes en las Sagradas Escrituras para con relación a quienes creen distinto o tienen una fe diferente o un entendimiento distinto al que pueda tener cada uno. Encontramos que en el mundo religioso en general, en todas las manifestaciones religiosas, hay esa expresión de rivalidad, de enemistad, de intolerancia. Y hoy vamos a presentar entonces esto como una muestra de lo que estoy diciendo. Así que bienvenidos todos a esta video reacción, la plaga de las raíces hebreas. Vamos a ver qué nos dicen estos representantes detractores. Y una pregunta, ¿quiénes son los más afectados por el desarrollo de esta plaga, como algunos han querido decir? ¿Y por qué usted consideraría que deberíamos verlo eso así, como una plaga? ¿O sería demasiado cruel calificarlo de esa manera? No, son una plaga, son un virus. Son los términos correctos para ellos. Fíjense, acabamos de decir de lo que debería ser el lenguaje respetuoso de las personas que profesan una fe religiosa. Resulta que para estos amigos cristianos, detractores, autoproclamados o autodenominados enemigos del movimiento de raíces hebreas, estas personas están en contra del movimiento de raíces hebreas, según lo que vemos en este video, básicamente porque las congregaciones cristianas están perdiendo mucha membresía por culpa del movimiento de raíces hebreas, y para ellos esto representa como una plaga, como una maldición, como un virus. Y una pregunta, ¿quiénes son los más afectados por el desarrollo de esta plaga, como algunos han querido decir? Fíjense que él dice, el desarrollo de esta plaga como algunos han querido decir. O sea, como algunos han querido decir, pero él lo está afirmando categóricamente, porque gente de mi grupo religioso se están retirando para irse a ese movimiento religioso, ¿no? Ese es básicamente el dolor que tienen estas personas. ¿Por qué usted consideraría que deberíamos verlo eso así, como una plaga? ¿Por qué usted consideraría que deberíamos de ver el movimiento de raíces hebreas como una plaga? Estamos hablando de una plaga, de una sedición, de una maldición, de un virus, como lo llama luego el pastor. ¿O sería demasiado cruel calificarlo de esa manera? Sería demasiado cruel calificarlo de esa manera. O sea, llama la atención porque el que hace la pregunta ya ha dicho o ha expresado su opinión, que es una plaga. Y luego dice que sí, sería muy cruel. O sea, que él está considerando la posibilidad de estar cometiendo una crueldad. Una crueldad. Sí, es cruel. Realmente es una forma cruel, característica de los religiosos. Los religiosos son este tipo de personas que señalan a los que no creen igual que ellos con calificativos como este, una plaga, sin importarles si eso suena cruel, es una crueldad, si es justo o no. No, son una plaga, son un virus. Son los términos correctos para ellos. Lo más sorprendente es la respuesta que da el pastor, ¿no? El pastor, en vez de tener una respuesta equilibrada, respetuosa, dice, no, que nada de crueldad, son una plaga, son un virus. Qué cosa tan tremenda la religiosidad y la ceguera de gente que es capaz de aseverar y utilizar este tipo de lenguaje y de señalamientos a otros simplemente porque no creen lo mismo o porque su grupo religioso se está viendo afectado, porque están abandonando las filas de las iglesias cristianas para irse a formar parte del movimiento de raíces hebreas. Y díganme ustedes si la gente no tiene la libertad de eso.
Díganme ustedes si cada creyente no tiene la libertad de ir a donde quiera. Es allí donde yo siempre he dicho que la religión institucionalizada se creen dueños de la gente. Se creen que cuando una persona va a una congregación, entonces se hacen propiedad de esos líderes, de esas organizaciones religiosas. Entonces ellos creen que esta gente es mía y yo me veo afectado porque este movimiento, en este caso de Raíces Hebreas, se está llevando gente de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, para sus filas. Entonces, por eso para mí, y yo me doy la libertad de decir que esa gente son una plaga, son un virus. Miren lo que dice la Escritura en Hechos 24:5. Si ustedes hacen una búsqueda por todas las Escrituras del Nuevo Testamento, van a encontrar que nunca un apóstol, un representante del movimiento nazareno, señaló a nadie de ser una plaga. Estos cristianos se atreven a señalar a todos los que formamos parte del movimiento de Raíces Hebreas como una plaga. Nosotros somos virus, según él. Entonces dice que somos una plaga, y cuando usted busca en la Escritura de lo que llaman Nuevo Testamento, en las Escrituras apostólicas, no va a encontrar sino solo un versículo, y que me llama mucho la atención. Solo en un versículo del Nuevo Testamento se señala a un hombre como una plaga. Y eso está en el versículo 5 del capítulo 24 del libro de los Hechos, donde dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿De quién están hablando? Oigan, ustedes están refutando las Raíces Hebreas con la teología paulina, pero a Pablo lo señalaban de ser una plaga. Lo que ustedes llaman plaga las Raíces Hebreas, los judíos que eran enemigos de Pablo le llamaban plaga. Oye, qué cosa. A Pablo lo señalaban de ser una plaga sus detractores, y ahora los cristianos señalan al movimiento de Raíces Hebreas de ser una plaga. ¿Hay una relación en esto? Yo creo que sí, porque Pablo representa en su enseñanza lo mismo que representan las Raíces Hebreas hoy. Por eso también somos vistos como una plaga. Y dice que lo acusaban de ser promotor de sediciones entre los yahuditas o judíos de todo el mundo. Y esto deben anotarlo, subrayarlo. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Vamos a verlo en otras versiones de la Escritura, Reina Valera contemporánea. Nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga, por donde quiera que va, promueve la sedición entre los judíos y además encabeza la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos. ¿Y cómo lo dice la Reina Valera del 60? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Es decir, en aquellos días del primer siglo, los judíos que rechazaron a Yeshua, los detractores de la fe nazarena, señalaban a Pablo que era una plaga porque él, con su ministerio de proclamación del evangelio, hacía que se alborotaran los judíos y comenzaran a convertirse a la fe nazarena. Miren la similitud. La preocupación y la razón por la que llamaban plaga a Pablo era porque los judíos se estaban convirtiendo a la fe nazarena, a la fe en Yeshua, al Mesías Yeshua. Y a Pablo se le conocía como cabecilla de la secta de los nazarenos. Pablo no era de ningún grupo cristiano. El cristianismo es anacrónico en este punto de la historia. El cristianismo vino a ser cristianismo para el siglo IV, cuando realmente vino a ser oficialmente cristianismo. Pablo no se enteró de que existía el cristianismo. De entre todas las denominaciones, las que están siendo más afectadas por el movimiento Raíces Hebreas son los pentecostales. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestros hermanos pentecostales son los que han tenido menos esmero por estudiar la palabra de Dios sistemáticamente, y ahora están pagando los platos rotos a mediano y largo plazo. Y entonces él dice, bueno, realmente los más afectados son los movimientos o los grupos pentecostales,
Y dice, no lo digo yo, aunque yo lo he dicho muchas veces, dice, porque este sector del cristianismo, los pentecostales, son los que menos se han dedicado a estudiar la Sagrada Escritura. Los pentecostales son creyentes que básicamente se basan en las emociones, en cosas como déjalo que se mueva, en ese tipo de alabanza y de manifestaciones del espíritu, toda esa euforia que se ve en los grupos pentecostales. Bueno, eso básicamente es la dinámica para los pentecostales, y siempre he dicho, porque yo tengo trasfondo, yo comencé en el camino de la fe mediante una congregación pentecostal y sé de lo que estoy hablando. Entonces, el creyente pentecostal no se caracteriza, y lo acaba de decir este pastor, no se caracteriza por ser estudioso de la Sagrada Escritura, sino más bien por ser emocionalista, y se conforma con comer, con tragar todo lo que le digan desde el púlpito de sus grupos religiosos, de sus congregaciones, y con eso les basta y les sobra, mientras que sientan cosas y se espeluquen y ese tipo de cosas que hay en los milagros y las señales que supuestamente hay en el pentecostalismo, ¿no? Y sentir la presencia de Dios, eso es lo que ellos buscan realmente. Bueno, lo acaba de decir este pastor, que los más afectados por el movimiento de raíces hebreas son los pentecostales porque no estudian. Básicamente eso fue lo que dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro del pentecostalismo hay también movimientos sionistas, ¿verdad? Hay un amor hacia el pueblo de Israel. Y bueno, yo no siento que esté mal, pues Pablo también dice que él desearía ser anatema con tal de que sus compatriotas creyeran en el evangelio. Pero lastimosamente estas personas tienen un amor desmedido, desproporcional, no bíblico por el pueblo de Israel, y entonces se quieren empapar de todo lo hebreo. Y esto responde, hermano, a un problema de identidad. Según él dice, entre los movimientos pentecostales o los grupos pentecostales, cristianos evangélicos pentecostales, hay movimientos sionistas. Bueno, yo no sé si él sabe bien de lo que está hablando, si conoce realmente lo que es el sionismo, porque el sionismo es un movimiento sobre todo político, y dentro de lo que tiene que ver con la política del Estado de Israel, y el judaísmo ya desde las perspectivas religiosas es otra cosa, pero él afirma, yo no sé si eso será cierto, que hay cristianos evangélicos pentecostales que son sionistas y que por esa razón tienen un amor desmedido por el pueblo judío, y que ese es un amor no bíblico. Están ellos hablando en este momento en el punto de identidad. La identidad. ¿Quién tiene mayor problema de identidad que el pueblo cristiano en general? El cristianismo sufre históricamente y se ha desarrollado históricamente en una disfuncionalidad de identidad. Por eso es que el cristianismo tiene miles de denominaciones. Los pentecostales son históricamente la denominación más nueva dentro del cristianismo. Y ese mismo pentecostalismo se ha diversificado, modernizado. Bueno, sigue la pérdida de identidad. Hemos estado hablando anteriormente del tema de la apostasía. Según ellos, estas personas que caen en la trampa, quienes son víctimas de la plaga de las raíces hebreas, es porque no tienen identidad, porque no tienen sentido de identidad. La mayoría de la gente que cae en una raíz hebrea, y de verdad que no lo digo de ninguna manera de forma racista, la mayoría de la gente que se mete en una raíz, en el tema de las raíces hebreas, son personas con una fuerte ascendencia indígena, o tienen una alta conexión con los aztecas, con los mayas o con los incas. Son los lugares en donde más fuertes son las raíces hebreas. Y no hay nada de que avergonzarse de tener ascendencia maya, azteca o inca. Dice Pablo, digo yo, pues, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? Dice Pablo en Romanos capítulo 3. Dice Dios también es Dios de gentiles. Entonces, lo que pasa es que muchas de estas personas están avergonzadas de sus raíces indígenas y tienen un problema de identidad, y así como se ha diseñado la ideología de género, la cual trata de decir que si un hombre se autopercibe como mujer, puede ser considerado mujer, estas personas han desarrollado lo que yo llamo ideología étnica.
que a pesar de ser de ascendencia maya, descendencia inca, azteca, bribri o lo que tú me quieras mencionar, se autoperciben como hebreos y quieren comportarse como judíos y ser reconocidos como tales, y esto es igual de absurdo que la ideología de género. Este pastor dice que un factor determinante para que la gente llegue a las raíces hebreas, para que la gente se extravíe y llegue a raíces hebreas, es porque tienen una especie de trauma y una vergüenza, se avergüenzan de su identidad. Según él, me imagino que será para allá, para la región de Centroamérica. Este pastor es de Costa Rica. Entonces, según él, son mayormente las personas que pertenecen a etnias indígenas. Él dice que lo dice sin ningún tipo de racismo, pero sí se nota que de alguna manera hay una subestimación. Es como que, bueno, son gente de, no sé, de segunda categoría, que debe ser que eso significa que son ignorantes, que son incultos y que, como él dice, están avergonzados de su propia identidad, no tienen sentido de pertenencia a su etnia. Yo he visto que en su mayoría, en las expresiones públicas que se ven, los indígenas están bien orgullosos de su identidad. Así que yo no sé cuáles serán esos indígenas que están avergonzados de su identidad, que nos digan si en verdad se sienten avergonzados de tener alguna, de ser descendientes de indígenas, ¿no? Pero bueno, esto es el planteamiento. Se han asumido semejante a como las teorías de hoy día, como las ideologías de género, que la gente ahora se autopercibe en el sentido del género como quiera, y hay que considerarlo y verlo de esa manera, cosa con la cual nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Y ellos se perciben como hebreos, como judíos, se creen judíos y hay que verlos como judíos. Bueno, yo no sé si tenga razón él en lo que dice con relación a los indígenas, ya lo dije. Lo que sí sé es que sí tiene razón en que hay quienes, yo no digo que porque tengan a poco o tengan vergüenza de su identidad étnica, sino porque como que se fascinan por el tema del judaísmo, y entonces sí, eso yo lo he dicho muchas veces, y hay que mirar hacia adentro del movimiento de raíces hebreas y darse cuenta cómo es una gran equivocación el usurpar la identidad judía y el creerse judío o autopercibirse como judío cuando realmente no se es. Y eso ha causado y ha hecho mucho daño en el mismo movimiento de raíces hebreas. El problema de identidad comienza cuando los creyentes de origen gentil se separan de sus raíces hebreas, de sus padres en la fe, los apóstoles, que el Mesías, Yeshua y los apóstoles, cuando se pierde la identidad y la conexión con el pueblo de Israel, es cuando comienza a sufrir lo que viene a ser luego el cristianismo, de esa disfuncionalidad de identidad, de esa disociación de identidad, y por eso, bueno, cada grupo cristiano ha asumido una identidad que es su denominación. ¿Hasta qué punto sería absurdo o ridículo el utilizar esa clase de argumentos? Y asimismo, ¿cuáles otros argumentos usted considera que también son ridículos y dignos de la peor de las carcajadas? Mira, todas las sectas, hermano, tienen aspectos en común. Son patrones en común que nos permiten entender que el chiste se cuenta solo. Ellos, fíjense cómo hablan de raíces hebreas en tono de burla, llaman ridículo, ridiculeces, y dice que este tipo de cosas son merecedoras de la mayor carcajada. Y eso me demuestra el espíritu que hay en la persona, la actitud. Personas que son capaces de burlarse, sí, literalmente son capaces de emitir una carcajada burlona cuando enfrentan una enseñanza que no es la que forma parte de la religión institucionalizada. Estos dos personajes son representantes del tradicionalismo histórico religioso de la religión institucionalizada, están defendiendo sus intereses, están afectados, se sienten afectados, agraviados, porque
el movimiento de Raíces Hebreas les está arrebatando gente de sus filas, y ese es todo el meollo de este asunto. Y entonces ellos, en vez de presentar una defensa seria y respetuosa, dicen que es ridículo, que es una ridiculez y que merece la mayor carcajada, ¿no? En este caso, sabiendo que muchos de nuestros hermanos pastores que nos ven, porque hay muchos pastores que consumen este contenido, han tenido muchas dificultades. He escuchado mucho, especialmente acá en Nueva York, he escuchado muchos hermanos pastores que han tenido que afrontar mucho con el problema de que muchos de sus miembros han abrazado Raíces Hebreas y han emigrado hacia una comunidad donde tienen a un more. Ese es todo el dolor. El miedo que hay es de que siga creciendo el movimiento de Raíces Hebreas y sigan desertando de las filas cristianas evangélicas o cristianas en general los miembros o la gente. Y ahora, en lugar de tener un pastor evangélico, tienen a un more, así como él dice, un more. O sea, una total descalificación. O sea, los pastores sí son pastores evangélicos, esos sí son merecedores, ¿ya? Y como una gente se va para una congregación de Raíces Hebreas, entonces ahora sí un more, una descalificación. O sea, ¿cuántos pastores cristianos evangélicos confirmados por ellos mismos no han salido de las filas del cristianismo y hoy están dirigiendo congregaciones en Raíces Hebreas? Entonces, antes eran pastores y ahora son more. O sea, ahora valen menos su ministerio que lo que valían antes. Esa es la conducta denigrante de los religiosos. Que les enseña y no quieren vincularse ya a la fe cristiana. ¿Qué consejo usted daría a los pastores que se encuentran acá para saber cómo afrontar este terrible virus? Bueno, en primer lugar, que la mejor manera de evitar que nuestras iglesias caigan en Raíces Hebreas es que los pastores se comprometan en enseñar la teología del Antiguo Testamento también. Hay pastores que solo predican del Nuevo Testamento y nunca hablan del Antiguo. Entonces, nunca explican, nunca estudian las fiestas de Israel, nunca estudian las leyes que hay en la Torá, no estudian las profecías del Antiguo Testamento, y esto ya es un error, porque la gente quiere aprender de esas cosas. Lastimosamente, cuando la gente quiere aprender de la ley de Moisés, lo cual es noble, dice Pablo, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, lastimosamente donde caen es el movimiento de Raíces Hebreas. Entonces los pastores tienen que predicar toda la Biblia, los 66 libros, todos tienen que comprometerse a predicarlos. Esa es otra cosa importante, los pastores tienen que pedir a sus líderes que se formen en teología. El teólogo dice que es un terrible virus, las Raíces Hebreas. Y me encanta la respuesta del pastor cuando dice, bueno, la solución es que, él dice, los pastores tienen que enseñar toda la escritura. Tienen que enseñar lo que llaman Antiguo Testamento, tienen que enseñar la Torá, tienen que enseñar sobre las fiestas bíblicas, tienen que enseñar sobre las escrituras hebreas. Y tienen que enseñar a sus líderes a que vayan a estudiar teología y que estudien. Bueno, exactamente eso es lo que nosotros decimos en el movimiento de Raíces Hebreas. Estudiar, sentarse a considerar, a revisar, a reinterpretar las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. La fe bíblica. Qué bueno que lo hagan. Los felicito. Que estudien las escrituras hebreas, porque cuando ustedes estudian las escrituras hebreas, estimados amigos cristianos, van a encontrarse muchas cosas que son las razones por las cuales están desertando las personas del cristianismo y están sumándose al movimiento de Raíces Hebreas. Cuidar a la iglesia del movimiento de Raíces Hebreas en sus localidades. Entonces, este es el camino. El camino es preparar a la iglesia y que los pastores también se preparen para que la iglesia no sea vulnerable. Preparar a la iglesia para defenderse del movimiento de Raíces Hebreas. Esto es una muestra, un reflejo de cómo el movimiento de Raíces Hebreas ha crecido. La base que ellos utilizan para confrontar y para refutar el movimiento y la enseñanza de Raíces Hebreas es lo que ellos llaman la teología paulina. La teología paulina para enfrentar la amenaza de las Raíces Hebreas de esta plaga. Qué contradictorio que llamen al movimiento de Raíces Hebreas una plaga y que se basen en lo que ellos llaman teología paulina, es decir, la teología, la enseñanza de Pablo, para refutar y para defenderse de las Raíces Hebreas, cuando Pablo es uno de los principales representantes del movimiento nazareno, del movimiento israelita nazareno,
del cual se desprende mucha de la enseñanza de las raíces hebreas. Miren, vamos a ver qué dice Pablo. Pablo confiesa que según el camino en que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Pero miren cómo se repite la historia. Aquellos judíos detractores acusaban a Pablo, lo llamaban plaga, sedicioso, y decían que enseñaba herejía. Ellos llamaban herejía a la enseñanza de Pablo. ¿No le parece qué grande es la similitud de cómo los cristianos hoy nos dicen que somos una plaga los que enseñamos raíces hebreas? Porque estamos haciendo igual que Pablo, que muchos se conviertan a la fe mesiánica, a la fe nazarena. Pablo rechazó, anuló, condenó la ley y los profetas, creyendo en todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Así que, mis estimados hermanos y amigos, ya para concluir con esta video reacción de esta noche, nos ven como enemigos. Qué terrible cuando el tema religioso, cuando la religiosidad aquí en la cabeza te hace ver a alguien como el enemigo, como veían los judíos a Pablo, como un enemigo. Tanto era un enemigo que intentaban matarlo, querían matarlo. En una ocasión estuvieron a punto de hacerlo cuando lo apedrearon. Bueno, el religioso, el que es sectario, el que dice solamente nosotros tenemos la verdad, son homicidas espirituales. Son capaces de asesinar moralmente, asesinar de la manera que sea a quien no crea lo mismo que ellos. Y esta gente que son tan ligeros de calificar al movimiento de raíces hebreas como una plaga, que eso incluye a todos los que formamos parte del movimiento, somos unos virus que andamos por el mundo infectando a la gente, pues son tan ligeros que con la palabra que ellos mismos dicen, con esa misma palabra serán juzgados. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ustedes quieren enseñanza de Pablo, está muy bien, estudien escrituras hebreas, lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento, y veremos el resultado de qué va a pasar. Si estudiando las escrituras se va a detener el movimiento de raíces hebreas. Mientras más estudien el Antiguo Testamento, más seguirán saliendo de las filas del cristianismo despavoridos hacia el movimiento de raíces hebreas, porque esto no lo para nadie, porque esto tiene que ver con un momento profético que tiene que acontecer en este mundo. Será retenido en el cielo el maestro hasta que llegue la hora cuando todas las cosas sean restauradas. Y entonces vendrá el fin. Así que gracias a todos por la atención y yo invito a todos a participar, eso sí, respetuosamente en los comentarios con relación a qué les parece a ustedes que tengamos la ligereza de llamar a un grupo religioso o a un movimiento religioso que son una plaga, simple y llanamente porque la gente de mi grupo religioso se están yendo para ese movimiento. ¿Tenemos el derecho de hacer eso? Pues bien, con esta me despido y será hasta la próxima. Shalom para todos.